Y listo, hemos comenzado a grabar. Pues bienvenido todos a esta transmisión que tenemos en nuestra Universidad de Negocio y Liderazgo con un súper tema, liderazgo a través de la tormenta, con nuestro invitado especial, Bosco Garnica, ciencia, lo que nos va a compartir hoy por hoy de Jaraguaya contigo. No quito más. Bosco, te pido el favor, nos compartas gran capacidad que ya tienes con tanto conocimiento en desarrollo humano, en la parte de liderazgo y aparte en la Universidad de Negocios. Muchas gracias Gerardo. Gracias por la invitación. El honor. Pues ya me presento Gerardo, sin embargo, quiero nada más hacer una pequeña parte de mi presentación, dos aspectos que para mí son centrales en mi vida. A ver, déjenme ver nada más. Listo. En primer lugar, soy Bosco Garnica. El primer aspecto que es muy importante en mi vida, que obviamente no se lo di a Gerardo, pero soy casado. Estoy casado, mi esposa se llama Alejandra, vamos a cumplir ya 2 años de casados. Y el segundo es que, ¿a qué me dedico? Gerardo mencionaba acertadamente que me dedico al asunto, a estos temas de liderazgo, pero me gusta mucho describir lo que yo hago de la siguiente manera. Yo enseño a líderes mexicanos un método sencillo y práctico para que sus equipos los sigan y den grandes resultados. Así de sencillo. Yo creo que así podría resumir lo que hago, ¿no? Enseñar a líderes mexicanos un método. ¿Por qué hago énfasis en esto, amigos? Porque creo que el liderazgo es algo que se puede desarrollar, ¿no? No es una cuestión de actitudes, no es una cuestión de pensar positivo, de tener mentalidad de tiburón. No es una cuestión que tenga nada que ver con eso. El liderazgo son una serie de métodos que tú puedes implementar para servir a las personas y ayudarlas a que crezcan. Entonces yo le enseño a los líderes mexicanos, empresarios, directivos, presidentes, lo que tú quieras, a que implementen, a que incorporen esos métodos a su vida diaria para que sus equipos puedan crecer. Bien, esos son los 2 puntos nada más que quería enfatizar. Chicos, pues hoy les tenemos este tema que ya mencionó Gerardo, liderazgo a través de la tormenta. ¿Por qué mencionamos este tema el día de hoy? Porque, digo, ya quedó claro que llevamos más de 2 meses, vamos para 3 meses con esta crisis que sí surgió como parte inicialmente por el coronavirus, pero en realidad la crisis que estamos enfrentando es algo más profundo, ¿no? Entonces, necesitamos entender bien en qué consisten las crisis y sobre todo necesitamos entender cuál es nuestro papel en ellas como líderes. Es súper importante y lo que yo te voy a hablar el día de hoy no tiene que ver contigo, ¿sí? Porque para mí esa es una de las bases del liderazgo. El liderazgo no tiene que ver contigo. Si tú vas a una librería, no sé si te ha pasado que vas a una librería y buscas libros de liderazgo, no sé, buscas a John Maxwell, Alan Lloyd McGinnis, a quien tú quieras de liderazgo, te llevan al área de desarrollo personal. De hecho, si tú agarras un libro de liderazgo, allá atrás viene, ¿no? Desarrollo personal, como el área de la librería o el segmento no sé, el tema en el que lo encontrarías. Sin embargo, si yo tuviera que organizar una librería para poner los temas de liderazgo, los pondría en otra parte, no en el desarrollo personal, porque el liderazgo no tiene que ver contigo. Ojo, sí te tienes que desarrollar personalmente. Te tienes que desarrollar y tienes que crecer. Tienes que alcanzar tu potencial. Eso es completamente cierto. Sin embargo, eso es un requisito, eso es solamente un pequeño aspecto de todo lo que significa el liderazgo. Y el liderazgo se centra en las personas a las que yo sirvo, no en mí mismo. No me desarrollo, alguna vez, he visto más de una vez en Facebook consultores o expertos que hablan de liderazgo y dicen, sé un líder, conviértete en esa persona que siempre quisiste ser, o sé un líder y sé exitoso, ¿no? Para mí no tiene nada que ver con eso. El liderazgo es éxito, sí, en el sentido de que servimos a la gente, porque no hay mayor éxito que eso, servir. Pero otra vez, permíteme ser enfático, no tiene que ver contigo todo lo que veamos el día de hoy. No tiene que ver contigo, así de sencillo. Tiene que ver con las demás personas a las que estás sirviendo. Tiene que ver con las personas por las que eres responsable. Tiene que ver con ese equipo al que diriges. Tiene que ver con tu familia a la que cuidas. Tiene que ver con tu esposa o con tu esposo a la que apoyas. Tiene que ver con tus hijos. Tiene que ver con tu familia, con tus hermanos, con tus padres. Tiene que ver con todas las personas excepto contigo. Y por lo tanto el punto es,
¿Cómo me dirijo yo como líder y cómo dirijo a ese equipo a través de esta etapa tan crítica? Esa es la verdadera pregunta. Y te quiero platicar acerca de un dato ya para entrar en materia y aprovechar bien el tiempo el día de hoy. Un dato, eh, hace 10 años, en la epidemia de la influenza, hace 11 años más bien, cuando fue la epidemia de la influenza en 2009, terminando la crisis o la recesión que se generó a partir de esa pandemia, se hizo un estudio muy interesante en Europa en donde se analizó a cientos o miles de empresas que tenían entre 5 meses y 10 años de vida. Y al final se concluyó un dato muy interesante de todo ese porcentaje de empresas que se había empezado a analizar o que se había empezado a estudiar, el 60%, poco más del 60% terminaron por desaparecer. ¿Bien? Imagínate, el 60% de las empresas europeas que tenían entre 5 meses y 10 años desaparecieron. Y haciendo precisamente el estudio se dieron cuenta de que todas tenían algo en común, una similitud, y era que las personas o la mayoría de las empresas que desaparecieron fueron empresas que no hicieron algo al respecto para enfrentar la crisis. No hicieron algo al respecto, simplemente dejaron que pasara. Por la razón que tú quieras, ¿sí? O porque pensaron que no iba a pasar a mayores, o porque dijeron no podemos hacer nada, o porque ni siquiera se dieron cuenta que había crisis, pero el punto es que no hicieron nada al respecto. Y de todas esas que no hicieron nada al respecto, más del 60% terminaron por desaparecer. Entonces, tal vez tú me digas, bueno, eso sucedió en Europa, Bosco, ¿no? Tranquilízate, aquí estamos en América, en Latinoamérica, y pues es diferente, exactamente es diferente, porque aquí las circunstancias son todavía peores. Nuestra infraestructura es todavía peor. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que lo más probable, chicos, es que terminando esta pandemia y esta crisis, que todavía nos faltan meses para atravesar, lo más probable es que 6 de cada 10 de ustedes que no hagan nada al respecto terminen por quebrar o por fracasar en sus negocios o en sus proyectos. No estoy hablando de mi deseo, estoy hablando de una estadística, de una simple tendencia. Igual puede ser más, igual puede ser menos. Lo que sí es un hecho es que las personas que no hacen nada al respecto en medio de la crisis no les va nada bien. Por lo tanto, tenemos que entender cómo podemos ayudar a nuestro equipo y cómo podemos dirigirnos nosotros a través de esta tormenta que llamamos crisis. Para esto, primeramente, te quiero hablar de tres problemas o de tres cosas que nos impiden afrontar la crisis de una manera correcta. Y la primera es la ceguera. ¿Qué es la ceguera? La ceguera de un líder significa que no tiene claridad acerca de su visión ni de sus objetivos. Estas tres, nada más te las quiero mencionar, no son el centro, no son el centro de la conferencia, sin embargo necesito que las tengamos bien en claro. Cuando un líder no tiene visión, entonces no tiene nada. ¿Qué es la visión? Para mí, visión es todo aquello que motiva, instruye y da propósito a una persona o a un grupo. Así de sencillo. Entonces, si tú quieres saber si tienes visión, si eres un líder visionario, pregúntate si eres alguien que está constantemente explicando el porqué de las cosas a su equipo, que le explicas qué problema estás solucionando, cuál es su causa, qué es lo que los mueve, qué es lo que los pone a luchar, qué es lo que los motiva y los enciende. ¿Verdad? También asegúrate de que estás instruyendo constantemente a las personas y asegúrate de que les das rumbos y objetivos claros, bien definidos. Y con rumbos y objetivos claros y definidos no me refiero a que tengan metas, ¿no? Este mes vamos a vender tanto. Esta semana queremos ingresar a tantas personas. Eso no son los objetivos de un líder. Los objetivos de un líder tienen que ver con cómo está ayudando a las personas. Entonces, debes de pensar en términos de cuántas vidas vas a transformar, ¿verdad? Por ejemplo, yo trabajo en mis inicios y obviamente hasta la actualidad, trabajo mucho con Mary Kay, con directoras de Mary Kay y con sus equipos de consultoras. Y algo que mencionamos constantemente y que yo les enfatizo, ellas obviamente están enfocadas en mujeres, pero una recomendación constante es que dejen de enfocarse en ellas mismas, es decir, en ganarse los carros, las camionetas, los viajes, etcétera, y comiencen a enfocarse en tener objetivos como generar 1,000
mujeres ejecutivas con ingresos mayores a los 200,000 o 300,000 pesos mensuales en los siguientes 5 años, por decir algo. Ese es un desafío, un verdadero desafío. Y de hecho, si logras eso, si una directora llegara a lograr eso, ¿tienes idea de cuánto se embolsaría? Se embolsaría millones al mes. Entonces, tener objetivos claros como líder, objetivos que tienen que ver con la gente, por añadidura nos da el beneficio a nosotros. No seamos ciegos, porque desde el momento que somos ciegos no podemos entender para dónde le tenemos que dar durante la tormenta y entonces corremos el riesgo de naufragar. Bien, el segundo problema es la indiferencia. Esto significa que no entiendes los tiempos, es decir, que no tienes discernimiento de que hay una crisis, de que tienes que hacer algo, de que no te puedes quedar quieto y que tampoco cuidas de quién entra en tu equipo. Es súper importante, de hecho, bueno, de aquí creo que nadie está en el grupo en mi grupo de WhatsApp a donde les mando textos, pero hoy precisamente escribí un artículo acerca de las 3 barbaridades del reclutamiento. Y esas barbaridades del reclutamiento o de la iniciación o de la contratación, como tú lo quieras ver, tienen que ver con qué clase de personas te involucras, qué clase de personas dejas que entren en tu proyecto. Porque las personas que entran en tu proyecto o la actitud que dejas que esas personas tengan determina fuertemente el futuro, ¿no? Determina el ambiente, determina muchos elementos que al final repercuten en el desempeño. Bien. Y lo tercero es la esterilidad. Este para mí es el más grave de todos y es no ser capaz de reproducirte, es decir, formar nuevos líderes. Para mí este es como que el pecado máximo del liderazgo, ¿no? Creer, lo que te decía al principio, que todo tiene que ver contigo. No es así, es una mentira. No sé de dónde sacan las personas, los autores, que el liderazgo tiene que ver contigo. No tiene nada que ver contigo. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es producir nuevos líderes que aseguren que la visión se puede cumplir a pesar de que tú no estés. De hecho, si me preguntas, para mí la marca indudable, o más bien, que hace indudable que un líder sea, que demuestra más bien que un líder es un verdadero líder, es precisamente que su equipo deja de necesitarlo, que ha formado tan bien a su equipo, lo ha impulsado, lo ha desarrollado de manera tan efectiva que dejan de necesitarlo. Y entonces él puede deslindarse, puede desprenderse y su equipo puede continuar. Bien, entonces, de entrada necesitamos cuidar estos 3 aspectos, chicos, porque son los que nos van a marcar la pauta o nos van a ayudar a enfrentar estas situaciones de crisis. Bien, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Bueno, tú lo vas a hacer allá en casa donde me estés escuchando. Quiero que te hagas estas 3 preguntas. ¿Qué es para mí la crisis? ¿Qué es para mí el cambio? ¿Y cuál es mi papel como líder? No me lo contestes, no me lo contestes. Esto es un análisis propio. ¿Y por qué es un análisis propio? No porque no tengamos tiempo, porque no sea una buena idea platicarlo. Esto es importante porque quiero ver si tu concepto de crisis es el mismo cuando terminemos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, quiero que tú mismo te des cuenta de tu concepto de crisis. Y no quiero que lo compartas porque quiero que seas sincero. Bien, entonces no quiero que quedes bien, no quiero que plasmes una idea intelectualizada, sobre racionalizada acerca de estos 3 conceptos. No lo hagas por impresionar a nadie. Sé sincero, para ti qué es una crisis. Si para ti es algo malo, pues pon algo malo que no debería existir y listo. Si para ti el cambio no es la morralla que traes en la bolsa, el cambio es algo incómodo, algo indeseable, pues pon algo incómodo e indeseable. ¿No? Voy a ver si puedo cambiar tu perspectiva al final de la conferencia. Y tu papel como líder, igual, descríbelo. ¿En qué consiste? Si tú crees que como líder tu trabajo es que todos te obedezcan y que todos hagan la chamba, pues ponlo adelante. Si tú crees que tu trabajo es servir a todos y ayudarles a todo el mundo, pues ponlo, no hay ningún problema. Otra vez, lo importante es que tú seas capaz de discernir, de contrastar cuál es tu perspectiva ahorita al inicio y ver si hubo algún cambio al final. Bien, eso, chécalo, tómate ahorita unos segundos y comenzamos con el tema. Bien, chicos,
para explicarte cómo dirigir a tu equipo a través de la crisis, ¿sí? Cómo ser un líder a través de la tormenta, necesito explicarte a través, o te lo quiero explicar a través de un modelo o un gráfico cuya autora es Virginia Satir. Virginia Satir es una psicóloga de hace poco más de medio siglo, de los años 60, 70, si no me equivoco. Es una de las madres de la programación neurolingüística. Aunque no estoy de acuerdo con la programación neurolingüística, se basó mucho en ella y otra buena parte en otros dos autores, uno de los cuales es Erickson. ¿Bien? Y mi punto es que Virginia Satir, que se enfoca más en la terapia sistémico familiar, explica que todo ser humano, todos los seres humanos, cuando enfrentamos un momento de crisis, un momento de extremo cambio, vivimos un proceso. Todos vivimos ese proceso, en mayor o menor medida, lo afrontamos de diferentes maneras, pero todos lo vivimos. Y ese proceso consta de 5 etapas. A la medida que nosotros podamos entender esas 5 etapas, es que podemos prepararnos de manera más adecuada para afrontar las crisis y sobre todo les podemos sacar mayor beneficio. Entonces, es muy importante este gráfico precisamente por eso. Vuelvo a lo mismo, porque no andas solo por la vida. Y necesito que entiendas eso porque eres el capitán de un barco. Eres el capitán de un barco que está en medio de una tormenta. Entonces, no es tan sencillo como que andas solo por la vida. Yo tengo un amigo que sabe de navegación, etcétera, y me platicaba que cuando estás en alta mar, lo peor que puedes, y te ataca pues te toca, te sumerges en una tormenta, lo peor que puedes hacer en ese momento es tratar de salirte, tratar de ir a tierra, porque lo más probable es que termines encallando, termines estrellado en en la costa, en el puerto a donde intentes acercarte por la fuerza de la tormenta. En otras palabras, ¿qué significa? Que cuando estamos en medio de la tormenta, como líderes no podemos tratar de simplemente salirnos, ¿no? De decir, no, esto no, yo no quiero que me afecte a mí, yo no tengo la culpa, y negar la crisis, negar la realidad solamente nos pone en riesgo de salir perjudicados nosotros y más importante aún, salir perjudicado nuestro equipo y que naufrague. Bien, necesitamos entender entonces cómo afrontar esa tormenta. Virginia Satir plantea un modelo que se compone de dos directrices. La primera directriz es el desempeño y la segunda directriz es el tiempo. Entonces, en pocas palabras, ella afirma que el desempeño se estabiliza a través del tiempo, pero si dura mucho, sin un factor de cambio, se estanca. ¿Qué significa esto? Quiero que pongamos un ejemplo de tu negocio. ¿Verdad? Creo que aquí todos tienen algún negocio o si no tienes un negocio, al menos tienes un empleo o tienes algún proyecto. ¿Qué sucede? Si tú te fijas, a todos los seres humanos nos toma cierto tiempo o cierta, pues, ¿cómo decirlo? Cierto esfuerzo de adaptarnos a lo que sea. Pero una vez que nos hemos adaptado, nos podemos estabilizar. Entonces, cuando nos estabilizamos, el ser humano tiende precisamente a estar ya en esa estabilidad, en esa comodidad, a lo largo del tiempo. De hecho, si a ti actualmente te está costando trabajo alguna circunstancia, pues a través del tiempo, con el esfuerzo adecuado y con el enfoque adecuado, vas a lograr estabilizarla. Y eso no está mal, al contrario, qué bueno, porque eso significa que dominamos las cosas. Si tú te fijas, cuando aprendiste a manejar, que a todos nos pasó, ¿no? Sobre todo si aprendiste a manejar con estándar primero, eh, meter clutch y no, ya sácalo, el acelerador, cuidado con el señor que va atravesando y estás tratando de pensar en todo y es desgastante, pero una vez que has practicado suficiente a través del tiempo, tu desempeño se estabiliza, ¿verdad? Y dices, ya lo dominé, entonces ya para ti es familiar y ya es sencillo. De la misma manera es todo en nuestra vida. Nos estabilizamos. Nos estabilizamos en nuestros trabajos, nos estabilizamos en la relación con nuestra familia, con nuestra pareja, nos estabilizamos en las cosas. Y eso no está mal con el único detalle de que
Cuando dura mucho la estabilidad, se produce estancamiento y el estancamiento es putrefacción. Y la putrefacción nada nos trae de bueno. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer o a qué viene al tema con todo esto, chicos? Es que nos hagamos la pregunta, ¿qué pasa si quiero llevar a mi equipo, a mi negocio, a mí mismo al siguiente nivel? ¿Qué pasa? Bueno, precisamente eso, que entro en una crisis. Ya no solamente la acepto, sino que yo busco meterme en crisis constantes que me ayuden a crecer. ¿Por qué? Porque la crisis es buena porque genera cambio y el cambio bien enfrentado genera crecimiento. Entonces, lo primero, lo primerito acerca de esto que necesitamos entender es precisamente que la crisis es buena. Ojo, no deja de ser dolorosa, no deja de ser incómoda, pero sí quiero ser enfático, es buena. Es buena, ¿por qué? Porque produce cambio y cuando el cambio es enfrentado de una manera correcta, en la perspectiva correcta, produce crecimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy en una estabilidad, en una comodidad? Tengo que buscar inmediatamente crisis nuevas en mi vida. Ahorita vamos a entender bien en qué consistiría una crisis, pero necesito entrar en crisis para generar un crecimiento. De hecho, si quiero crecer, entonces irremediablemente voy a entrar en crisis, lo quiera o no lo quiera. Bien, entonces, ya sea que la crisis es impuesta, es decir, que no es voluntaria, ¿verdad? O ya sea que la crisis entras de una manera voluntaria, exactamente, así es, Gerardo. No importa, no importa cómo llega la crisis a tu vida, tú la tienes que utilizar para crecer. Escuchaba el otro día un, un live que hicieron en Instagram Carlos Muñoz y Juan Diego Gómez. Carlos Muñoz, muchos lo conocen como este gurú del emprendimiento y Juan Diego Gómez es un coach financiero. Y Juan Diego Gómez decía algo muy interesante. Él decía que la gente pensamos que durante la crisis el dinero desaparece y dice, no es así. Durante la crisis lo único que cambia, lo único que sucede es que el dinero cambia de manos. ¿Sí? Omar dice que él lo vio excelente. Fue muy bueno, exactamente. Fue muy estimulante. Porque precisamente eso es real. Durante la crisis no desaparece el dinero sigue ahí, solamente cambia de manos. O sea, durante la crisis surgen nuevos millonarios. Y yo no soy gurú financiero ni nada por el estilo, mi tema no es el dinero, mi tema es el liderazgo, pero yo te puedo decir que durante la crisis surgen los verdaderos líderes. Bien, entonces la crisis no es mala, la crisis es buena. ¿Por qué? Porque me lleva a cambiar y el cambio también es bueno. Es igual de incómodo y es igual de doloroso, pero es bueno porque si lo afronto bien, me lleva a crecer. Bien, entonces quiero que veamos este modelo, chicos, las 5 etapas vamos a ver 7 puntos, pues, en resumen, para que entendamos en qué momento de la crisis estamos. Bien, ojo, necesito entender primero en qué momento de la crisis estoy. Segundo lugar, necesito entender cómo puedo acelerar el proceso. No me puedo salir de la crisis, pero sí puedo acelerar el proceso. Si tengo que vivir algo, pues lo vivo rápido, ¿no? Como dicen, eh, al mal tiempo, buena cara, ¿no? Entonces, lo que tengo que vivir, lo vivo rápido. Y en tercer lugar, tengo que aprender a identificar qué clase de persona, qué clase de líder quiero ser para afrontar esta crisis. Bien, entonces, mucho por ver en poquito tiempo. La primera etapa, sí, pues la primera etapa al mal paso, darle prisa. Exactamente. La primera etapa es el status quo. El status quo antiguo. Este status quo, chicos, digamos, es el estatus o es la condición en la que vivimos todo el tiempo. Como te decía, nosotros como seres humanos tendemos a buscar la estabilidad. Entonces, el status quo, si te fijas, de hecho, aquí en la curva, o más bien en la gráfica, el status quo aparece aquí plano porque es estable. Es ese momento antes de la crisis, ojo, es previo a la crisis en el que yo estoy tranquilo. Hablando de la crisis del coronavirus, era esa temporada hasta abril, ¿cuándo fue? Hasta marzo, en los primeros días de marzo, en los que estábamos tranquilos, ¿no?
incluso más bien yo diría febrero, enero. Sí se escuchaba en China, había algo del coronavirus, pero se escuchaba allá lejos. Pero aquí, tranquilos, estamos todos haciendo nuestras vidas, estábamos, yo me acuerdo que unos días antes de que se diera como el primer aislamiento, fue a la boda de un amigo a Aguascalientes, o sea, cada quien estaba en su rollo. No te imaginabas eso, ¿no? Porque estás tranquilo, controlas, controlas, entre comillas, lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ese es el antiguo status quo, ¿bien? Se caracteriza porque permaneces en el mismo lugar y esperas nuevos resultados sin hacer cosas diferentes. ¿Por qué? Porque todos, precisamente en el status quo, es cuando estamos cómodos y es cuando podemos pensar, me gustaría tener más, me gustaría que las cosas mejoraran todavía, ¿no? Queremos crecer, tenemos anhelos de crecer, de mejorar, de que nos llegue más dinero, de que nuestra familia crezca, de que nuestro equipo crezca, de que nuestro equipo se desarrolle, y todo eso está muy bien. Sin embargo, cuando estamos en el status quo, tendemos a pensar, de manera inconsciente al menos, que no necesitamos hacer nada para que las cosas cambien, ¿no? Sin embargo, pues no hay nada más alocado, ¿no? Einstein decía que no podemos solucionar un problema estando en el mismo nivel de conciencia que en el que estábamos cuando creamos este problema. Entonces, el status quo se caracteriza por eso. Tienes el control de todo, tienes una relativa certeza de las cosas que van a suceder. Si trabajas en ventas, el status quo significa que tienes cierto control acerca de tu técnica, de tu rutina de ventas. Ya sabes más o menos cuánto te llega cada quincena, cuánto te llega cada mes. Si diriges un equipo, ya sabes cuánto genera tal persona, cuánto generas en total. Eso es el status quo y no está mal, pero acuérdate, el status quo a largo plazo genera estancamiento. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer como líderes? Romper ese status quo. Bien. ¿Qué es lo que sucede después? Precisamente, mira aquí en la gráfica. Cuando estamos en el status quo, tarde o temprano, de manera voluntaria o involuntaria, viene un factor de cambio. En el caso de la crisis del coronavirus, pues el factor de cambio fue el coronavirus. Bien. Sin embargo, no es el único factor de cambio que puede venir a nuestras vidas. Hay veces que el factor de cambio viene de manera interna. De hecho, tengo el curso de A través de la tormenta en donde explico esto más a fondo. Pero por el momento te puedo decir que se puede dar de manera interna, es decir, voluntaria, o de manera externa, es decir, involuntaria. La pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar a ese factor de cambio? El factor de cambio lo que significa es que algo sucede, ¿verdad? Que impide que las cosas sigan con normalidad. Si algo interrumpe esa estabilidad a la que tú estabas acostumbrado, ¿no? Entonces, es importante, chicos, que no lo neguemos, porque no se puede. Y si somos suficientemente inmaduros y cobardes, sí podemos negarlo, pero eso tiene graves consecuencias. Porque como te decía, estar en medio de la tormenta y quererme salir, querer huir de ella, atrae un grave riesgo. Entonces, necesitamos entender que el factor de cambio es algo que está ahí, que se presenta y que rompe con esa normalidad. Y ojo, digo rompe, o sea, ya no hay vuelta atrás. De hecho, la gente espera regresar a la normalidad. No vamos a regresar a la normalidad. Por eso se utiliza el término de nueva normalidad, ¿no? Porque ya es una nueva vida, ya es el mundo ya es completamente diferente al que dejamos 2 meses atrás. Nos metimos a nuestra casa hace 2 meses y salimos ahorita a un nuevo mundo y tenemos que adaptarnos a él. No nos podemos esperar, no podemos esperar. Bien, ese es el factor de cambio. ¿Qué otras cosas pueden ser el factor de cambio en tu vida? Lo que sea, puede ser una enfermedad, puede ser que te quedas sin trabajo, puede ser un accidente, puede ser simple y sencillamente que quieres crecer y que dices, ya llegó el momento de que mi equipo y yo vayamos a un nuevo nivel. Excelente, eso es un factor de cambio. Bien. Después de eso, ya que el factor de cambio se presenta, entramos en una etapa muy interesante. Para mí es la más interesante del proceso de cambio de Virginia Satir, porque entramos a la etapa de la resistencia. ¿La resistencia en qué consiste? En que me niego a aceptar la nueva realidad que estoy afrontando. Súper interesante. De hecho, no sé si te fijas, pero si te acuerdas, perdón, pero yo creo que el primer mes y medio,
incluso actualmente, pero sobre todo el primer mes y medio, la gente estaba diciendo, no, 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 de seguro ya esto acaba próximamente, ¿no? Así como negándose a la realidad, ¿no? O decían, algo muy característico durante la resistencia es echar culpas. Ah, es que López Obrador, si hubiera cerrado las fronteras, no hubiera entrado el coronavirus, ¿no? O no, es que si los chinos no tragaran murciélago, no hubiera coronavirus. Y buscamos culpables, ¿no? En mi estado, ¿no? En Jalisco, con nuestro gobernador que ha sido medio polémico, Alfaro. Yo ni le voy a él, pero más allá de que estés a favor o en contra de las acciones que él ha hecho, es muy interesante cómo la gente busca siempre un culpable, ¿no? Porque nos resistimos. No nos resistimos solamente a enfrentar una circunstancia, nos enfrentamos a, a adquirir una responsabilidad. A eso nos estamos resistiendo. Entonces, por eso te digo que esto tiene que ver completamente con el liderazgo, porque como líder no puedes resistirte a aceptar una responsabilidad. Tal vez tú no fuiste el responsable, tal vez no es culpa tuya, pero sí tienes la responsabilidad de hacer algo al respecto. En eso consiste la resistencia. Entonces, el punto con esto, fíjate cómo dice, son mis acciones para evitar que las cosas cambien. Es volver atrás, querer volver atrás, ¿no? Entonces, nos llenamos de frustración, nos llenamos de cansancio, nos llenamos de, híjole, tanto que me he esforzado. Te puedo hablar por mí, por ejemplo, yo tenía, junto con mi esposa, nos dedicamos a tres cosas. Yo me dedico a la consultoría de empresas, mi esposa es organizadora de eventos e iniciamos en noviembre pasado, un negocio de comida michoacana, de corundas precisamente. Mi familia es de allá y bueno, tenemos una receta de corundas e inició el negocio y tenía nada más un vendedor que se encargaba de distribuir, etcétera. Pero era un señor de 65 años. Entonces, con todo esto de la crisis, de entrada, los tiempos de aislamiento obligatorios, pero ahora con el riesgo que representa para él salir, pues ese negocio se detuvo por completo, además de que yo me tuve que enfocar por completo en la consultoría, ¿no? Entonces se detuvo, se vino abajo. Y yo pasé ese proceso, ¿no? Decía, híjole, no, a ver cómo le puedo hacer, cómo le puedo hacer. Y la iniciativa está bien, pero el error en mi perspectiva en un inicio fue querer regresar a lo de antes, ¿no? Decir, no, 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 a ver, si le pongo cubrebocas, si le pongo gel, a lo mejor lo puedo sacar. No, es riesgoso, no puedes seguir haciendo las cosas de la misma manera, ese es el punto en la resistencia. Tienes que afrontar la realidad, claro que la tienes que afrontar, pero no de la misma manera en la que lo estabas haciendo. Bien, nos vamos con la siguiente etapa, cuando ya irremediablemente no nos podemos resistir, porque ojo chicos, es importante que entendamos, no nos podemos resistir a la crisis. Entramos en este valle, y quiero que te fijes en la gráfica, en este valle, es decir, una caída, un bache que se llama el caos. Y la palabra caos suena polémica, ¿no? Suena difícil, suena dura, porque caos lo entendemos como desorden, como falta de control. Y es cierto, es falta de control, pero algo que el ser humano tiene que aprender mucho es que realmente tenemos muchísimo menos control de lo que creemos que tenemos, ¿no? O sea, el control que tenemos es sobre nuestras vidas, así poquitito, y en realidad yo diría que el 99.9% de las cosas en la vida no las podemos controlar, ¿no? A mí me gusta mucho cómo menciona el rey David, si tú lees la Biblia, tienes por costumbre leerla, él menciona en repetidas ocasiones, dice, yo soy gusano, ¿no? O sea, soy insignificante, no, no. De hecho, la Biblia también, Salomón, el hijo de David, el rey sabio Salomón, dice que el ser humano es como un viento, un soplo, que ahorita está y al rato ya no está. Entonces, los aspectos de la vida sobre los que tenemos control son verdaderamente pocos. Por eso la palabra caos nos genera tanto impacto, porque nos da la sensación de que perdemos el control cuando nunca lo hemos tenido. Para mí, caos es simple y sencillamente un sistema muchísimo más complejo sobre el cual yo no tengo control. Así de sencillo. Es un sistema tan complejo que parece desordenado,
pero no es que esté desordenado, es que simple y sencillamente supera mi lógica, supera mi capacidad de darle orden y estructura dentro de mi mente. Eso es caos. Entonces, esta etapa del caos, bien, es cuando ya perdiste el control de todo aquello que tú controlabas. Por ejemplo, yo, en el caso de mi negocio de comida, pues perdí el control. Yo ya no podía determinar si mi empleado salía porque había riesgos, o sea, lo podía mandar, ¿no? Pero eso me implicaba todavía más problemas. Bueno, entonces había riesgos inherentes. Cuando entramos en el caos, precisamente entramos en el despido, bueno, en la falta de empleos en la que estamos cayendo actualmente en el país. Nos va a pegar durísimo en la economía, el Producto Interno Bruto, se empiezan a atrofiar precisamente todas esas cosas que nosotros veíamos que funcionaban de una manera medianamente óptima o estable, ¿no? Entonces, simple y sencillamente las cosas dejan de funcionar. Y te enfrentas precisamente a esa realidad en la que nada volverá a ser como antes. Si me preguntas, ahorita ya estamos entrando en la etapa del caos. Y quiero ser claro contigo, nuestro país apenas está empezando a entrar en la etapa del caos. Estaba viendo el otro día algunos videos, tengo varios amigos con negocios en una zona acá en Guadalajara que se llama Chapultepec, es una avenida con un bulevar y es muy comercial, muy comercial, muchísimos bares, muchísimos restaurantes, antros, etcétera. Y estaba viendo videos que están aumentando los índices de asaltos a locales ahí. ¿Por qué? Porque la delincuencia se empieza a disparar. Y no te lo digo para sonar sensacionalista o alarmista. Lo digo simple y sencillamente para que entendamos que todo este tipo de cosas van a empezar a venir, ¿verdad? La gente, que para mí también es una fantasía, ¿no? Pero la gente va a dejar de empezar a tener dinero, porque sus reservas, sus ahorros se van a empezar a agotar, porque las van a empezar a despedir de los trabajos. Incluso para uno como emprendedor va a ser de cierta manera más difícil, que ojo, tiene que ver con la adaptación. Pero otra vez, todo aquello a lo que tú estabas acostumbrado deja de funcionar como tú esperabas. Eso es el caos. Lo que nos lleva entonces a estar en el punto más bajo. En el punto más bajo, acuérdate del desempeño. ¿Te fijas? Conforme pasa el tiempo durante la crisis, nuestro desempeño se ve mermado. Si tú diriges un equipo, por ejemplo, un equipo de ventas, no te extrañe que las ventas ahorita vayan por los suelos. Sí, no te extrañe. De la mayoría de mis clientes, las ventas se les fueron para abajo. A mí mismo, pues en mi negocio, pues, los eventos se cerraron. O sea, mi esposa ya no, teníamos una boda precisamente para marzo y se canceló bueno, se aplazó la boda, ¿no? Entonces, el desempeño cae. Es algo que tiene que suceder. Pero entonces, cuando estamos en el punto más bajo, en el punto más doloroso de la crisis, en el punto en donde deseamos con todas nuestras fuerzas que eso termine, sucede algo maravilloso y es la idea transformadora. La idea transformadora es una nueva mentalidad que te indica lo que debes cambiar. Ojo, primeramente en ti y después en tu entorno. Bien, otra vez chicos, la idea transformadora viene en el punto más bajo del caos. ¿Por qué te digo esto? ¿Te acuerdas que uno de nuestros objetivos el día de hoy es encontrar cómo acelerar el proceso? Bueno, si tú sigues en la etapa de la resistencia, si tú sigues pensando pues ya que se acabe esto de la crisis del coronavirus, ya salgo a trabajar, déjame sacarte de tu fantasía. Estás en la etapa de la resistencia, te estás resistiendo y esto no se va a acabar. Esto no se va a acabar pronto, pues. Esto se va a acabar en 2 años. Entonces necesitas aventarte el clavado en la resbaladilla del caos, afrontar la vida como es realmente, darte de topes, enfrentar todo lo que no está funcionando, enterarte de todas esas cosas que ya no son como tú quieres, para entonces llegar a la idea transformadora y entender qué es lo que tienes que cambiar. Ojo, cambiar, transformar. Hay algo que me gusta mucho que el apóstol Pablo decía, lo dice para que lo busques en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice, no se adapten o no se conformen a estos tiempos, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente.
¿verdad? Entonces no se adapten, no se conformen. Conformarse es tomar la forma, tomar, como ajustarse al molde, ¿no? Entonces, ¿cuál es el molde de estos tiempos? El molde de estos tiempos es miedo. El molde de estos tiempos es derrotismo. El molde de estos tiempos es echar culpas, ¿no? Ah, es que el mugroso presidente, ay, es que si los gobernadores hicieran esto, ay, es que, y le echamos la culpa a todo el mundo. Eso es adaptarse, eso es amoldarse. Un verdadero líder no se amolda, un verdadero líder no se hunde en medio de la tragedia. El verdadero líder surge, ¿verdad? Saca lo mejor en ese momento. Ahí está, Gerardo lo pone. Exacto. Así podrán comprobar, que es la siguiente parte, así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿no? Entonces, muchas veces la gente, gracias Gerardo, porque ese es un punto muy bueno, muchas veces la gente se pregunta, oye, es que ¿dónde está Dios en medio de todo esto, no? Que a Dios no le importa los muertos que está viendo, que a Dios no le importa que los políticos abusen, incluso en los peores momentos de la humanidad. Claro que le importa, pero no podemos entender la voluntad y las intenciones de Dios si nosotros primero no estamos dispuestos a salir del molde de seres humanos defectuosos en el que acostumbramos a caer. Bien. Entonces, súper importante, chicos. Esta no es clase de religión ni nada, pero sí quiero que lo entendamos porque Dios tiene todo que ver en esto. Creas en Él o no, tiene que ver en esto. Bien. Entonces, necesitas que llegue una idea transformadora. ¿Cómo llegas a esa idea transformadora? Necesitas estarte capacitando constantemente, buscando, leyendo. No sé tú, pero yo al menos en estos 2 meses llevo como 10 libros leídos y como 6 cursos tomados. Además de que pues estuvimos metidos. Fíjate, ahí está Gerardo, ¿no? Eso, ahí está. Mi papá también está conectado y digo, mi papá lee el doble que yo, ¿no? Él es una máquina para leer. Mi papá se lee 100 libros al año. Pero lo que digo es, no importa cuántos libros leas en realidad, no es una competencia. Lo que digo es, ¿qué tanto estás buscando cambiar? Sí, porque aquí entra ahora sí el tema del cambio. Cuando hemos llegado al punto más bajo en nuestra crisis, no queda de otra más que cambiar. Aplicarlo, claro, Blanca, aplicarlo, excelente, buen punto. ¿Verdad? Digo, al final el conocimiento no viene, acá no te sirve de nada si no lo aplico. Pero el punto es eso. ¿Cómo estoy afrontando? ¿Cómo estoy afrontando esa realidad? ¿Estoy buscando qué cambiar? Perfecto. Entonces, tarde o temprano te vas a topar con eso y viene la idea transformadora. Bien, chicos. Lo que sigue entonces es la etapa de la integración. Ya cuando identifiqué qué aspectos de mi vida tengo que cambiar, ojo, otra vez, lo que yo tengo que cambiar. El ser humano tiene muchas cosas, digo, el ser humano, las instituciones, los gobiernos, mi vecino, quien tú quieras, tienen muchas cosas que cambiar, claro, completamente de acuerdo. Pero el punto no es que tiene que cambiar el vecino. A mí no me sirve de nada que cambie el vecino. No me sirve de nada. El punto es, ¿qué voy a estar dispuesto yo a cambiar? Te quiero leer algo que Juan Manuel Zunzunegui trata en su libro Los mitos que nos dieron traumas. Me encanta lo que dice porque él habla del mexicano. Este, escúchalo, Tomos, te lo recomiendo. Se llama Los mitos que nos dieron traumas de Juan Manuel Zunzunegui, con Z las dos, Zunzunegui. De todos modos, al final te lo puedo recordar. Escucha lo que dice porque está tremendo. Habla del mexicano. Conquistados, derrotados, abandonados por los dioses, pero acogidos por una madre celestial traída por la religión del conquistador. Contradictorio, aferrado al pasado, lamentando eternamente la conquista y repudiando al español en español. El mexicano es el contrasentido total, una madeja de confusiones, un amasijo de ideas torcidas y de historias fantasiosas, una víctima de su pasado, convencido de que merece más de lo que tiene, pero empecinado en destruir su destino y seguir en la eterna búsqueda de culpables que quiere que México cambie sin que él tenga que cambiar. Sueña eternamente con un país mejor, pero sigue construyendo sobre viejos mitos. Qué fuerte. ¿Te fijas? Sueña un país mejor, pero sigue construyendo sobre viejos mitos, sobre viejas ideas, sobre ideas que dicen
que los demás son los culpables y no él. Entonces, en la etapa de la integración, tenemos que vivir ese proceso de ajustes y cambios en tu carácter, en tus métodos y en tu entorno influenciable. No te preocupes por cómo está. Claro que sí, Lisette. El libro es Los mitos que nos dieron traumas de Juan Manuel Zunzunegui. De todos modos, al final, con mucho gusto lo menciono de nuevo. Claro, es una confrontación personal. Es una confrontación personal, Sergio. Exactamente, o sea, me encanta cómo lo dices, porque al final es tú contra ti. Eso es el liderazgo. Tú contra ti para servir a los demás. Entonces, otra vez, en la etapa de la integración tienes que hacer tres cambios o cambios en tres áreas como líder. En primer lugar, en tu carácter, porque acuérdate que el liderazgo es carácter, no es técnica. La técnica es ajena a mí, el carácter es interno. Si yo como líder... Ah, excelente, gracias chicos. Ah, perfecto, lo tienen en digital, ahí está. Si tú como líder, tu carácter es defectible, defectuoso, entonces es lo que vas a transmitir. Segundo, tienes que modificar tus métodos. Acuérdate otra vez lo que dice Einstein. No puedes resolver un problema estando en el mismo nivel de conciencia que estabas, en el que estabas cuando lo creaste. Así de sencillo. Entonces, necesitas cambiar tus métodos también, necesitas cambiar la manera en la que haces las cosas. Y tercero, necesitas cambiar tu entorno influenciable. ¿Qué es tu entorno influenciable? Pues, por ejemplo, tu equipo. Por ejemplo, tus hijos, tu familia. Por cierto, necesitas fortalecer tu influencia. Tengo un tema muy interesante acerca de influencia al máximo. Necesitas trabajar en tu influencia. Es responsabilidad de todo líder desarrollar su influencia y aumentar su entorno influenciable. Aún así, tenemos un límite. Cambia en lo que te toca, lo que no te toca, ni modo. Aunque te esfuerces, no lo puedes cambiar. Bien, esa es la etapa de la integración y como puedes ver, es la etapa más difícil porque es la subida, es la cuesta. Entonces, esta es la verdadera etapa dolorosa. Si me preguntas, si te fijas, desde el factor de cambio hasta la idea transformadora está el momento crítico. Pero la idea de la integración es el camino para salir de la crisis, pero es el camino más cansado y más arduo y más doloroso. Chicos, todavía no empieza lo más difícil. No te quiero desanimar, pero todavía no empieza lo más difícil. La pregunta no es si va a venir o no, la pregunta es qué vas a hacer al respecto. Lo que me lleva entonces al último punto, que es el nuevo status quo. El nuevo status quo consiste en entender o en dominar más bien todas estas habilidades, todos estos cambios que hemos venido haciendo a través de la etapa de la integración. El nuevo status quo precisamente es la nueva normalidad. No es la nueva normalidad en la que regresas a las antiguas costumbres. Es la nueva normalidad en la que disfrutas de los beneficios del esfuerzo realizado y entras a una nueva estabilidad. Pero ojo, chicos, por favor, porque ahora necesitas entrar enfocado en salir de esta estabilidad cuanto antes. Porque, otra vez, porque la crisis puede venir de manera voluntaria e involuntaria. El asunto es que las personas y las empresas y los equipos que más sufren la crisis son aquellos que no están acostumbrados a buscar crisis voluntarias. ¿Te fijas? Ese es el punto. Entonces, es importante que entendamos cómo tenemos que salir de esta crisis. Bien, hasta aquí esos fueron los 5 puntos las 5 etapas de la crisis, chicos. Necesitamos identificar en dónde estamos y necesitamos identificar entonces o entender que nos tenemos que dar prisa, dejarnos llevar por la crisis en el sentido de no resistirnos, más bien enfrentarla y atravesarla. ¿Sí? Hay una premisa precisamente en la navegación que es cuando estás en medio de una tormenta, hacer todo lo posible por atravesarla, no salirte de ella, simple y sencillamente atravesarla. Atravesarla, sufrirla, claro, pero atravesarla, tampoco te quedas en ella. No quieres evitarla, pero tampoco te quedas en ella, la atraviesas. Bien, entonces, mi recomendación para ti como líder es que asumas esto, veas la crisis de una manera correcta y entonces guíes a tu equipo a través de esto que ya aprendiste. Te quiero dejar con... por cierto, quiero que te fijes aquí en la gráfica, entonces la diferencia en el desempeño. Cuando hemos salido de la crisis, cuando hemos superado esta etapa, nuestro desempeño es muchísimo mayor
que en el antiguo status quo. Esa es la única manera en la que mejoremos. Entonces, esta crisis no la veas como algo malo o como algo que te impusieron. Velo como el nuevo escalón o el campo de entrenamiento en el que vas a llegar a un nuevo nivel junto con tu equipo. Te quiero dejar con un poema de Herbert Kaufman que se titula Victoria y que dice así. Eres el hombre que solía jactarse de que haría lo inimaginable algún día. Simplemente buscabas exhibirte, demostrar lo mucho que sabes e indicar hasta dónde puedes llegar. Un año más acabamos de pasar. ¿Qué nuevas ideas concebiste? ¿Cuántas cosas grandes has hecho? El tiempo te entregó 12 meses. ¿Cuántos de ellos usaste con oportunidad y audacia para rectificar tus frecuentes errores? No te hemos hallado en la lista de los que hacen el bien. Explica ese hecho. Ah, no, no te faltó oportunidad. Como de costumbre, te poseyó el desgano. Chicos, esto es un recordatorio de que esta crisis no viene de afuera. La crisis no tiene que ver con nada del coronavirus. La crisis es lo que hay en el interior de nosotros y cómo lo afrontamos. Bien, por mi parte es todo. Les agradezco mucho por la oportunidad de compartir con ustedes. Dejo el espacio para preguntas y nada más quiero decirte que me puedes seguir para videos de liderazgo en Liderazgo Práctico en Facebook. Y si tú quieres recibir mi blog escrito y acceso a promociones, conferencias, cursos, etcétera, mandes un mensaje con la palabra alta al número que está aquí de mi consultoría. Ahí te va a contestar el bot o algún asistente y con mucho gusto te vamos a servir, te vamos a comunicar todo lo que estemos desarrollando. Muchas gracias, chicos, y quedo abierto para ver si hay alguna duda o algo por el estilo. Gracias, Gerardo. No, hombre, al contrario, gracias, Bosco. Chicos, les había comentado que vamos a tener una gran sesión este miércoles. Yo tuve la fortuna de tomar justamente este taller con Bosco a través de la tormenta y sabía perfectamente lo interesante. Bueno, estamos viendo parte de ello hoy, pero bueno, yo desde entrada, antes que comiencen el tema de las preguntas, me gustaría que me ayuden plasmando alguna pregunta o alguna afirmación que les haya dejado a ustedes, porque sobre todo, de 8 es la tercera vez que tomo esta y volví a llenar mi cuaderno de notas. Omar, nuestro vicepresidente en el otro proyecto que tenemos, seguramente encontrarás muchas coincidencias de lo que estamos, de cómo estamos dirigiendo, de cómo estamos pasando justamente todo este proceso y que contrario hoy, en esta gran afirmación que haces, Bosco, donde efectivamente muchas empresas, muchos empresarios, muchos trabajadores están perdiendo sus fuentes de ingreso, inclusive están cerrando sus negocios. Para algunos de nosotros que participamos en un negocio de distribución global, pues hemos tenido, nada más les voy a hacer un dato, en All Communication Network tuvimos un mes con un 44% de incremento en ventas. Cuando globalmente está pasando lo contrario, justamente en ACN tenemos números positivos. Pero ¿saben qué es el tema? Que nuestra empresa se volvió justamente en un punto que mencionó Bosco. Es experta en atravesar las tormentas. Es experta. Y en esta medida, en lo personal, para cada uno de ustedes, creo que debe de ser la actitud que debemos tener hoy en lo que nos compartió justamente Bosco en atravesar las tormentas. Entonces, pues voy a abrir aquí el chat para ver muchos agradecimientos. ¿Cómo se llama nos comentan nos pregunta por aquí John, ¿cómo se llama la psicóloga del proceso del cambio? Sí. Mónica Sí, Satir. se llama Virginia Satir. Virginia Satir. Virginia Satir, exacto. Perdón, se me fue la luz aquí en la casa y me sacó de la sala, disculpen mucho. No te preocupes. Virginia Satir, el proceso Exacto. del cambio. Hay mucho material de esto, chicos, que Sí. va a estar disponible a partir de hoy más tarde o mañana en el canal de Juni Latinoamérica. Ahí va a estar acceso los libros que va a mencionar Bosco, inclusive esta parte del proceso del cambio y otros temas más, ¿no? Entonces,
Oro puro nos comentan por ahí. Muchísimas gracias, Bosco. Esta sesión fue oro puro. Gracias, Sergio, que se encuentra actualmente, Sergio, en Apatzingán, Michoacán. Estuvo increíble. Nos comenta Omar, qué buena onda. Gracias por todas sus aportaciones. Nos comenta John, gracias desde Colombia. Bosco, excelente presentación. Manuel Valderrain, un joven empresario que está en Morelia, Michoacán, con mucho éxito, con varios emprendimientos, no uno. Tiene una pregunta. Adelante, Manuel, te abro el micrófono para que nos hagas tu pregunta. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Manuel. Antes que nada, Bosco, agradecerte muchísimo el tiempo. La verdad es que ha sido de gran valor y ayuda a tu participación. Y yo tengo una pregunta súper importante, algo que dijiste prácticamente al inicio, me choqueó, me zarandeó y me sacó completamente mi zona de confort respecto al liderazgo y eso me encantó. Y es que iniciaste prácticamente con el tema de el liderazgo no tiene que ver contigo, tiene que ver con las personas con las cuales estás sirviendo o ayudando. Claro. ¿Y por qué me choqueó tanto? Porque yo siempre había, ¿cómo te explico? Como manejado la filosofía de que mi liderazgo obviamente es mío. Entonces, si yo como líder tengo cierto conflicto, ciertas circunstancias de crecimiento con mi equipo de trabajo, es porque algo yo como líder estoy efectuando mal o ejerciendo mal. Entonces, ¿cómo entender o cómo sobrellevar este proceso para separarte un poco de esa mentalidad de decir no soy yo, es una circunstancia fuera de mí y entender el proceso de crecimiento como líder que puedo llegar a tener? Muy bien, excelente. Pues de entrada me da gusto que te hayas sacado de tu zona de confort. Ese era precisamente el objetivo. Y bueno, creo que contestaría con lo siguiente. Necesitamos entender que, o a lo que me refiero cuando digo que el liderazgo no tiene que ver contigo, es que tú no eres el objetivo de tu liderazgo, ¿verdad? Obviamente tiene que ver contigo, como bien dices, en el sentido de que, pues, es tu liderazgo, ¿no? Es decir, eres tú el que está dirigiendo y liderando a tu equipo, ¿no? No podemos negar eso o sea, si no lo estuvieras dirigiendo tú, entonces no serías el líder de ese equipo. Sin embargo, algo con lo que yo peleo mucho y que de verdad he entrado en discusiones fuertes con los coaches o con los promotores de esa filosofía, que el liderazgo tiene el propósito de desarrollarte a ti y de superarte y de darte beneficios. Eso es a lo que me refiero cuando digo que el liderazgo no tiene que ver contigo, ¿verdad? Tú no eres el objetivo de tu liderazgo. Con lo que tú me dices, ya automáticamente me doy cuenta de que en realidad tienes una perspectiva sana acerca de tu liderazgo, ¿no? Es decir, tú en verdad buscas servir a las personas. Y en ese sentido, obviamente, si quieres servir a los demás, pues tienes que desarrollarte como persona. Eso tampoco está peleado. Pero otra vez, el desarrollo que incluso tú como líder tienes, tiene su sentido, su propósito en cómo logro impactar la vida de otros, ¿verdad? Yo lo pongo en este sentido de manera muy clara. Hay un salmo de David que me gusta mucho, es el Salmo 1, les recomiendo que lo lean. Y David ahí habla que las personas, el hombre, el líder, es como un árbol que cuando se mantiene alimentado de la palabra de Dios, es como si estuviera plantado junto a una corriente de aguas. Pero lo interesante es que dice que da fruto a su tiempo y que es capaz de servir a los demás. Y no sé si ustedes han visto, yo no conozco un solo árbol o ningún sistema, de hecho, en la naturaleza humana, en la naturaleza, perdón, que consista en autoconsumo, ¿verdad? O sea, yo no conozco ningún árbol que tenga el propósito de que todo su fruto caiga ahí para él mismo alimentarse. A lo mejor sí cae un poco porque sirve como abono, pero en general el propósito de un árbol frutal es que la gente llegue y tome sus frutos y se alimente, ¿no? Entonces el líder es como un árbol que da fruto para que otros se alimenten. Contrario a esto, hay un sistema que sí es de autoconsumo y que lo que hace es autoalimentarse. ¿Saben cómo se llama eso? El cáncer. El cáncer es una célula loca que empieza a comerse a otras células y que empieza a comerse a sí misma y empieza a crecer y se aloca y lo que busca nada más es para sí misma, para sí misma, para sí misma, ¿verdad? Entonces, para mí es esa distinción y desde el momento en que yo logro entender que todo lo que yo soy es para servir a los demás,
entonces todo mi crecimiento que se tiene que dar, de hecho, a partir de ese momento busco ese crecimiento precisamente para cumplir el objetivo, ¿verdad? Y entonces ahí ya puedo generar la diferenciación, ¿verdad? O sea, puedo diferenciar en qué momento estoy siendo egoísta, en qué momento me estoy entregando, en qué momento un problema tiene que ver conmigo y en qué momento no tiene que ver nada conmigo. ¿Me explico? No sé si alcanzo a contestar o si entendí bien tu pregunta, Manuel. Sí, 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 está excelente y concuerdo mucho contigo. Yo en lo personal siempre he tenido la filosofía de que el liderazgo siempre es para servir a los demás. Varias, varias perspectivas y ejemplos de la vida me lo han enseñado y sí, gracias por tu respuesta. Entiendo ya, me sigo fuera de mi zona de confort con el tema de liderazgo, que creo que es el objetivo principal. Tengo Claro, mucho que estudiar y analizar, pero sí, obviamente ya encajo un poco más como en este tema, partiendo de que no se trata de mí, porque efectivamente el objetivo de un líder, por ejemplo, en mi caso, que hago network marketing y desarrollo algunos otros negocios, pues es el buscar a gente emprendedora para desarrollarlos y generar ingresos adicionales, ¿no? Entonces sí, tienes claro. toda la razón y la lógica del mundo. Muchísimas gracias. Dios te bendiga y te agradezco muchísimo tu participación. Al Gracias, contrario, gracias a ti, gracias. Manuel. Aquí abrimos micrófono. Perfecto, Manuel, muchísimas gracias. Bueno, y déjame decirte, Bosco, Manuel es un empresario de 22 años y lidera un Wow, equipo de más de 700 distribuidores órale. entre México, Perú, Colombia y creciendo a nivel internacional también. No me dejes mentir, pero está en Estados Unidos y hasta en España. Y ahora Órale, muy imagínate bien, con felicidades, ¿eh? esta visión y esta perspectiva, chicos, este tema yo lo quería traer porque da para mucho. La verdad es que yo Claro, quiero pedirle que todas las ocasiones en las que Bosco, que sé su corazón y su capacidad que tiene, nos pueda compartir temas aquí en la universidad. Bosco, desde ya te digo que eres bienvenido a esta muchas gracias. cátedra donde lo que buscamos es justamente desarrollar mejores empresarios. Nos pone por aquí en otros temas también de comentarios. Bueno, felicitaciones. Te felicita Blanca, Gracias. una psicóloga, también networker profesional que está en la ciudad de Monterrey. Igualmente. Muchísimas gracias por todo lo que hicieron posible. El nombre, pues eso se trata de que crezcamos. Michelle Vaca, desde Colombia, excelente la presentación. Gracias. Marta, desde Guaymas, muchísimas gracias, excelente tema. En medio de la tormenta, no te quedes quieto, atraviésala y sal de ahí fortalecido a una nueva realidad, como nos comenta Bosco, ¿verdad? Y tratar salir de esa nueva normalidad lo más rápido posible. Claro. Autometernos en la crisis, esa es la enseñanza, métete en crisis. Recuerden aquella gráfica que vimos de la zona de confort. Entonces, cuando tú llegas a una nueva zona de confort, ¿y qué tienes? Tienes que volver a salir de ella, no quedarte en esa zona de confort, ¿no? Entonces, Claro. muy interesante. Jorge Vivanco desde Perú, las cosas no van a ser como antes del caos, exactamente, Jorge. Y ya está. No sé si alguien más tenga otra pregunta, algo más que nos quieran comentar. Listo, aquí estoy viendo. Perfecto. Básicamente todos, gracias. Excelente presentación. Muchísimas gracias a todos. No pudimos hacer la transmisión. Se quedó grabado. Lo subo y más. Y voy a detener la transmisión en este momento, la grabación. Muchísimas gracias a todos. Y recuerden que tenemos sesión la siguiente semana. Sin embargo, voy a compartir justamente lo que tenemos para la siguiente semana, antes de que se retire aquí Bosco de nosotros, ¿verdad? Que sepan qué es lo que tenemos. La siguiente semana tenemos como invitado justamente a Manuel Muró, también de Jalisco, de Guadalajara, Jalisco, ¿verdad? Él es especialista, consultor en oratoria, y básicamente el tema que vamos a tratar con Manuel, que nos viene a compartir, es justamente cómo transmitir tu proyecto como un profesional. Entonces recuerden seguir nuestro canal en Facebook y en YouTube como Juni Latinoamérica, donde estaremos subiendo justamente la clase del día de hoy. Va a aparecer ya tanto en el canal de YouTube, pues más tarde que la próxima semana, y sigan disfrutando y aprendiendo de profesionales como lo es Bosco. Yo la verdad te felicito, Bosco, desde que te conocí me generaste ese nivel de conexión que yo le decía a tu papá,
Juan, digo, tú y tu hijo son de esa clase de amigos que uno quiere tener todo el tiempo, ¿no? Que puedes tener una gran charla de grandes temas. Tu papá es un devorador de libros, me encanta. Tu papá, puedes platicar con él de muchos de los temas. Aparte que es un gran profesional de la rama de los seguros. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias, chicos, por estar conectados. Recuerden que cada día tú construyes lo que quieres ser. Un elefante se come en cachitos y justamente el día de hoy comenzaste ya con un día muy próspero y lo terminaste con una capacitación y una formación de más alto nivel. Muchísimas gracias a todos. Voy a parar la transmisión y listo. Ya la detuvimos. Muchísimas gracias, Bosco. La verdad es que quien se quiera quedar, si tiene algún otro tema, ha quedado ya cerrada la